Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues aquí Carlos 1302 nos trae, pues, algo muy particular. Por cierto, gracias, Carlos, por patrocinar esta reacción, que es Shouya, con la canción Kurenai, es decir, un cover de Ex Japan. Y comenta lo siguiente: tenemos aquí a Keiko Terada a la voz, a Satomi Senba al bajo, a Miki Captain Nakamura, teclados. Tenemos también a Miki Mitan Tsunoda. A la batería tenemos también a Miki, sabemos que aquí hay tres Mikis. Miki Sungo Igarashi. Y ahora, como guitarristas invitadas están Saki y Hazuki. ¿Te suena, no? Sí, claro. Nemófila ahí. Cuando estaban, bueno, pues sí, las dos. Y dice, nota graciosa, en los solos de guitarra con Saki y Hazuki, Keiko está tan entretenida que se olvida de retomar la canción, pero Captain se lo recuerda ya que ella acompaña a Keiko en los coros. Es que me la imagino que esté ahí mirándolas, ahí en boa, Yo también estaría flipado mirándola, como nos quedamos nosotros, ahí todos empanados, y se te va hasta la canción. que la comprendemos, de verdad. Así que yo la entiendo, así que me parece lo más normal del mundo. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Shouya. I couldn't to look back. You'd come away from me. I felt my heart ache. I was afraid of flowing you. When I had looked at shadows on the wall, started running into the night to find a through see me. さきと葉月でくらないだこの街がお前を抱く揺れてる
Me encanta por un montón de razones los solos del principio con el teclado y bueno, y aquí Keiko cantando en inglés al principio, que me ha despistado un poco, digo, ¿en inglés? Luego ya ha metido ahí la quinta marcha y ha dicho, vamos que nos vamos. Y ha empezado Ya la salió caña. la Doro japonesa. Sí, sí, totalmente. Em, Así que nada, cuando una banda como Shouja, que son pioneras, ¿no? Del rock y del heavy femenino en Japón, decide encima versionar una canción icónica como Kurenai de Ex Japan, pues eso ya no es un gesto, eso trasciende lo meramente musical. Así que bueno, es un diálogo generacional. Son Y ya invitas a las dos guitarristas de Nemófila en su día, pues efectivamente, efectivamente. Entonces, es que claro, que un pilar del heavy versione a otro. ¿Vale? Y claro, estas dos son además invitadas de la nueva generación de guitarristas que son maravillosas. Muy, para el que no las distinga, pues la que tiene la guitarra Ibáñez es Hazuki, la que tiene la guitarra así más picuda que se pone, que es de marca Killer, es Saki, y son fantásticas. Y ¿sabes qué? Que también me gusta, que eso cada vez se ve menos aquí, pero que gente con... Llevan tanto tiempo en el escenario y siguen dando un espectáculo y una caña y manteniendo el nivel sí, sí, a Miki buen nivel, Tsunoda a buen allí nivel. con la batería, tela, ¿eh? Es impresionante. Pero tela, tela. Sí, sí, sí. Em, Además, sin ornamentos, es decir, es cruda, es directa, con potencia. Me gusta mucho cómo lo están haciendo Shouya y con esa Woman con mayúsculas, Keiko Terada, que es increíble, increíble. Bueno, con Igarashi, que bueno, es también una guitarrista increíble, que hicieron en los años 80 hicieron maravillas, de las primeras bandas, ¿no? De rock duro compuesta íntegramente por mujeres Por mujeres, en sí. Japón, y nada. mm, Muy bien. Lógicamente, pues tendrían también su influencia del hard rock clásico, del heavy metal occidental, ¿no? Creo que tienen como referentes a Deep Purple, a Rainbow, a Scorpions. Es normal, ¿no? Eh, Claro, iba a decir temporal. claro. No, mientras Más o menos eran del 81, creo, ¿no? claro, que yo lo que Cuando digo se es, forma Souya, ¿eh? claro, claro. Pero claro, teniendo en cuenta lo que se hace en otros lados, ¿no? Sí, ya, ya. X Japan o ex Japan, sin embargo, cuando se funda, pues lo que hacen es tirar por la rama del speed metal, ¿no? También es más visual, ¿no? Es decir, actuaciones más tipo performance. Y esta reinterpretación de Kurenai me parece fantástica, ¿no? Así que, bueno, vamos. Dime, dime. Está siendo alucinante. Pero vamos, alucinante en mayúsculas. Sí, a mí me encanta el grupo en general, ¿no? Pero Keiko en particular. Y veo en vocalistas actuales que lógicamente tienen cosillas de ella y la tienen como referente. Es inevitable, ¿no? Que tengas influencias. Eh, Obviamente. claro. Bueno, pues venga, continuamos. 溢れる涙
me ha encantado el momento porque la, ca- Estaba toda emocionada mirándola ahí, animándola. la cara de Se ha quedado sorpresa. aquí como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Y cuando ha escuchado a la teclista cantando, ha hecho así como diciendo, madre, Sí, sí, pero mira, que me pierdo. después ella sonriendo, la guitarrista sonriendo, la teclista que es la que le estaba dando los coros también con la sonrisa como diciendo, esto es increíble. Menuda mentira de pata has tenido, chata. No, no, pero es que lo ha arreglado muy bien, No, porque, no, sí, claro. ¿sabes? Porque fíjate tú si y creo que la segunda vez lo hace a propósito, y la segunda vez vuelve a dejar de que la teclista empiece cantando ella y ella sigue para repetir lo mismo que la vez anterior y entonces no queda como un fallo, ya que Ya, ya. como a propósito, es súper inteligente, Keiko. Sí, sí, pero Pero oye, pero le hemos visto la cara, ¿eh? ha sido simpaticísimo, simpaticísimo. También la cara de admiración cuando se ponía frente a una de las, a Saki Saki, Mira, flipando. Es que claro, es que tener a tu ídolo ahí delante. claro, lo he eh, pensado, digo, que estés tocando la guitarra y esté Keiko porque es Keiko, pero cualquier artista que y te esté cantando a ti, uff, yo perdería el paso o algo. Me pondría nervioso. te olvidarían las notas que tocar, ¿no? Y después con Hazuki igual, ¿no? Y después las ha nombrado Saki, Hazuki. Impresionante. Más cositas. La voz de Keiko. La voz de Keiko, bueno, pues me ha parecido una gran, gran interpretación. Siempre súper enérgica, vive lo que canta, es muy emocional, tiene un registro que me gusta porque fi- un poquito así arenoso, es decir, ligeramente rasgado, tirando a grave, ¿vale? Pero sube cuando tiene que hacerlo. Y hay una frase que dice Kurenai ni somata kono orewo, que es algo así como a mí teñido de escarlata. Eh, Así que bueno, em, es como no tiene la desesperación de una pérdida de reciente, sino la melancolía, ¿no? De una cicatriz antigua. Sería algo así, ¿no? Sería una lectura particular de vivir el dolor. em, y me gusta mucho. Así que nada, es una versión madura, me refiero muy, muy personal y muy shouja. Yo creo que parece totalmente un tema suyo. Sí, Así que esa es la idea, ¿no? Es decir, la reinterpretación, ¿no? No el calco de otra canción. Y además eso es de grupo grande, ¿no? Cuando tú tocas cualquier cosa, aunque sea de otros, y de pronto suena muy tuyo, ¿sabes? Y no te acuerdas casi del original, es impresionante. Así que nada, eso es parte del legado de lo que es este grupo, ¿no? No intenta para nada competir con X Japan, sino... versiona su canción Correcto, correcto, y la correcto. hacen a su manera y ya está. Eso es. Además, eso, respetan el alma del original y después le dan su propia identidad. Así que bueno, pues muy bien, me encanta. Carlos 1302, gracias. Por favor, más temas como este. Me gusta mucho. Así que nada, gracias por patrocinar la reacción. Y bueno, lo de siempre, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dad a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos maneras básicamente para apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo reacciones extras. Y luego está el Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas, aquí como Carlos 1302, que nos ha traído pues a Shouya haciendo un cover de Ex Japan. Es decir, esto es nivel de altura máximo.
Y si encima pues están de invitadas Saki y Hazuki, pues madre mía, Todavía lo impresionante. mejoran más. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas a lo largo de todo un mes. Y bueno, los enlaces para haceros miembros del canal están abajo en la información de la reacción. Pues aquí os van a recomendar reacciones. Luego en el logotipo del canal, si pulsas, te invitan a suscribirte o a unirte. Y bueno, como siempre digo, si salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.